Sí, buenos días, hermanos. Estamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. Estamos contentos y alegres porque vamos a predicar la palabra del Señor y sabemos que nuestro Dios nos ama, nos quiere. Y siempre Él busca la manera que nosotros tengamos fortaleza y entendimiento. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Para obedecer tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias por todo, Santo Dios. Te doy gracias, Santo Dios, por nuestra familia en general y en especial por la salud de mi hijo, Señor, que tú estuviste ahí en la operación del Señor. Él salió bien, todo bien, se está recuperando bien. Gracias, Padre Santo, y te pedimos, Santo Dios, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, hoy estamos acá en la Iglesia de Cristo y el tema de hoy es ¿cómo puede ser transformado? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados a través de la palabra de Dios? Es importante cuando uno ya es cristiano, ya uno acepta al Señor, realmente la transformación viene a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros cuando nos bautizamos siempre estemos buscando cómo leer la Biblia y escuchar las prédicas, pues, porque es importante que no nos enfriemos y de esa manera nosotros nos vamos transformando, como dice la palabra de Dios. Recientemente has tomado ese firme y conscientemente la decisión de entregar toda tu vida al Señor, porque nosotros entregamos toda nuestra vida al Señor Jesucristo, porque tomamos esa decisión que a veces es bien difícil cuando la persona no entiende la palabra de Dios, porque es una decisión bien buena para nosotros, porque nos cambia. Realmente vamos a tener tribulaciones, porque no todo cristiano, a lo mejor pensamos que al convertirnos vamos a tener paz en nuestra vida. Vamos a tener paz, sí, vamos a tener paz, pero vamos a tener tribulaciones también, porque el enemigo nos está atacando, porque sabe que ya nosotros no pertenecemos a él, pertenecemos al rebaño del Señor. Somos la oveja perdida. Las 99 están tranquilas, pero la oveja perdida ya realmente ya apareció cuando nosotros recibimos al Señor. Tiene una nueva mentalidad, sí, tenemos una nueva mentalidad, tenemos un nuevo anhelo, el mismo anhelo que Jesús tenía. Que dice el Señor, que no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Porque cuando está diciendo que no se haga mi voluntad, ahí le está diciendo al Padre que se haga la voluntad tuya, Padre. Porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es algo trascendental en la vida de Jesús, que es la muerte y después la resurrección. Dice en Lucas 22:42, en Lucas 22:42, dice la palabra de Dios, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor ahí está orándole al Padre, diciéndole: Padre, si quieres, pasa esta copa, si tú quieres. Porque Él sabe que es duro lo que viene, la separación de Dios, la separación de Cristo con su Padre, es lo que más le duele a Él. No es la muerte, no es el sufrimiento que va a sentir en el momento. Es la separación que va a tener con el Padre. Porque ya no va a haber comunicación en ese momento con Él. Porque Él va a asumir todos los pecados de nosotros. Entonces ya Él, esos días, Él está separado de Dios. Y eso es lo que Él no quiere.
ni un minuto, ni un instante separarse de su Padre. Entonces Él dice, si quieres, pasa de esta copa. De mí esta copa, dice el Señor. Pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que siempre decirle al Señor que se haga tu voluntad, Señor. Si las cosas no nos salen bien, que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que realmente es lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí no podemos imaginar cómo el Señor sudaba. Dice que eran como una gota de sangre que caía en la tierra, porque la separación es dura, que Él iba a pasar en ese momento. Entonces nosotros sabemos que si nosotros nos separamos de Dios, vamos a sentir lo mismo. Entonces necesitamos tener esa comunicación de estar siempre con Él, para que Él siempre nos proteja de toda maldad. Como le digo a ustedes, hermanos, pasamos tribulaciones porque vamos a pasarlo. Pero si tenemos a Dios a favor de nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Pero a medida que avanza en tu vida, encuentra que todavía eres tentado al hablar mal de los demás, o deseo impuro, ataques de ira, etc. Esto es lo que Pablo escribe en Romanos 7, del 18 en adelante. Ahí podemos ver en Romanos 7, del 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, ahí está reconociendo Pablo que como él está en vida, en carne, sabemos que nosotros estamos dispuestos a pecar de cualquier manera. Y entonces Pablo nos dice, para que nosotros entendamos, y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí. Porque nosotros queremos hacer el bien, pero tenemos la carne que es débil y podemos pecar. Pero no el hacerlo, dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque nosotros inocentemente a veces pecamos y hacemos mal a la persona. A veces con una palabra destruimos a una persona, una palabrita. Y ese es el pecado que nosotros tenemos porque somos de carne. Y destruimos a la persona y no miramos las consecuencias que vamos a perjudicar a esa persona. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque es duro. Porque a veces nosotros tratamos de hacer lo correcto ante Dios, pero somos de carne. Y estamos tentados por el diablo en cualquier momento. Pero dice Santiago 1.14. Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí es bien claro la palabra de Dios.
sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar para poder hacer ese pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si nosotros no evitamos cómo no pecar, vamos a tener resultado la muerte. Y no vamos a estar con ese Dios. No vamos a sudar sangre, gota de sangre como la de Jesucristo. Porque Él sí tenía amor al Padre. Y así nosotros tenemos que tener amor al Padre que está en los cielos. Porque Él dio a su Hijo único para salvación de nuestros pecados. Para perdón de nuestros pecados. En 2 de Pedro 1, 2 en adelante, dice la palabra de Dios: gracia y paz os sean multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Oiga lo que vamos a añadir a nuestra fe: virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, si nosotros tenemos todas estas características que dice la Biblia, dice la palabra del Señor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene, porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, dice el Señor. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos toda la característica que el Señor te dice, entonces sabemos que vamos a tener el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Tenemos que tener fe, virtud, conocimiento de conocer la palabra del Señor, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal,
Y lo más importante, dice el Señor, que tengamos, después de todo esto, si nosotros tenemos toda la característica que el Señor dice, es el amor. Si no hay amor, esto no sirve para nada. Dice la palabra del Señor. El amor lo puede todo. Si tenemos amor al prójimo, incluso al enemigo, dice el Señor, nosotros vamos a pertenecer al rebaño. Vamos a ser la oveja perdida. Ya no vamos a ser la oveja perdida, porque el Señor, encontramos al Señor y el pastor nos encontró a nosotros y vamos a caminar con ese pastor que es Jesucristo. Y Jesucristo nos va a guiar a cada uno de nosotros para que nos compongamos de nuestro carácter. Ahí dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque si tenemos al Espíritu del Señor, somos de Dios. Ahí en Romanos 12:2, hermano. Romanos 12:2. No os conforméis en este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque eso es lo que quiere, que tengamos una voluntad agradable y perfecta, porque la palabra de Dios es perfecta, dice el Señor. En Gálatas 5:16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Tenemos que quitarnos ese deseo carnal de hacer las cosas malas ante Dios. Si andamos en el Espíritu, vamos a tener vida eterna, dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, oiga mi hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio lo necesitamos todos nosotros. Está reconciliado con todo el mundo, con todos nuestros hermanos en Cristo. Porque es el ministerio que el Señor nos dejó. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 2 en adelante. En 1 de Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Oiga qué bello y hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice la palabra de Dios. Seremos semejantes a Él. A nuestro Dios dice que vamos a ser semejantes. Porque le veremos tal como Él es. Porque vamos a llegar a la presencia de Él. Y lo vamos a tener frente a frente. Y vamos a ver a Cristo, vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque sabemos que nuestro Dios es puro. Así nosotros vamos a encontrar esa pureza. Y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice la palabra de Dios, que nos quitó nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Él es puro. En Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque si Él comienza algo, nuestro Dios, Él va a perfeccionar la obra, que es a través que nosotros tenemos que buscar a Dios y a través de Jesucristo. Vamos a ser transformados. Ya somos transformados en criaturas nuevas. Lo que nos bautizamos. Y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Colosenses, hermano, 3, del 9 en adelante. Colosenses 3, del 9 en adelante. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pueden buscar, hermano, en primera de Pedro 4, del 1 en adelante. Primera de Pedro 4, del 1 en adelante. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, en la carne vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces sabemos que Jesucristo terminó con ese pecado. Y sabemos que nosotros somos transformados para encontrar la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Él se entregó. A Él no lo obligó nadie. Él se entregó por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos beneficiados a través de su muerte. Solamente aceptar al Señor, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. En Gálatas 6:15 dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Entonces, mi hermano, sabemos cómo podemos ser transformados a través del bautismo. Somos criatura nueva. El viejo hombre ya ha muerto y nace una nueva criatura. Y ahora solamente es perseverar en la palabra de Dios para verlo cara a cara y saber que tenemos a ese Dios con nosotros. Vamos a orar, hermano. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría, tú nos das entendimiento, Señor. Siempre te doy gracias por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, nuestros nietos.
por todo, Señor, tú sabes todo. Nuestra familia en Cristo también. Que tú los cuides, los guardes, Señor. Y siempre te doy gracias, Santo Dios, por mi hijo que salió bien, Señor, de la cirugía, Padre Santo. Solamente tú, con tu poder, puedes hacer todo, Señor. Gracias te doy, Señor, por tanto amor, a pesar que somos pecadores, porque de cualquier manera pecamos, Señor. Pero te pedimos siempre, Padre Santo, que nos dé perseverancia, que podamos perseverar en tu palabra, que podamos decir, somos de Cristo. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo, ni los ángeles, ni las cosas hechas del cielo. Nadie. Porque Cristo mora en nosotros, por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Que Dios siempre le dé ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Y que siempre lo invito acá a la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen la palabra de Dios, para que escuchen el Evangelio de Cristo. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.